Pues vamos a conversar ahora con Marcos Román Martínez, abogado. Él ha estado estudiando por mucho tiempo la ley de extensión de dominio, que es una ley que está por aprobar en el Congreso. Ya la rubricaron los senadores, faltan los diputados. Hay quienes dicen que es difícil que esta ley se apruebe, porque mucha gente tendría serios problemas. No tendría cómo explicar. No tendrían cómo explicar sus fortunas. Así es que, pero dejemos que Marcos Román Martínez nos hable de esta ley. Y yo me imagino que él tendrá algunas objeciones, porque hay abogados que están objetando algunos de los artículos que contiene la ley. O sea que no todo es gloria en la ley. Es así. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que nos hacen. Esperando arrojar luz a sus inquietudes y poder explicar de manera más llana y precisa cuál es el sentido de la aprobación de esta ley de extinción de dominio. Hay que recordar que desde el año 2010 es donde por primera vez la República Dominicana, en la modificación constitucional que se hizo, específicamente en su artículo 51, numeral 6, el constituyente incluye la figura de la extinción de dominio como figura jurídica que permite recuperar de alguna manera los bienes que se hayan obtenido de manera ilícita. Es bueno precisar que conforme está redactada el proyecto de ley que reposa en el Senado de la República, depositado el 20 de mayo del 2021, y que por razones evidentes de la pandemia no pudo ser conocido en una legislatura normal, establece que todo bien que se ha obtenido por un ilícito es sujeto a ser decomisado a través de la ley de extinción de dominio. Se ha venido o ha tomado, vamos a decir, preeminencia en la opinión pública por los últimos casos de narcotráfico y lavado de activos. Pero es importante precisar que esta ley no limita la recuperación de bienes ilícitos a favor del Estado única y exclusivamente para este tipo de delitos o de crímenes que se suceden en nuestro país. Esta legislación obliga la creación de tribunales especializados para conocer la extinción de dominio. Incluso les da rango de cortes de apelación, es decir, son tribunales departamentales que habrán en todo el territorio nacional, donde conocerán a través de la solicitud del Ministerio Público, no tan solo la decomisión y la celebración de juicios civiles respecto a los bienes, sino también medidas cautelares que se puedan necesitar en el curso del conocimiento de un ilícito penal X. Esto va a permitir de manera eficiente que el Estado dominicano, que es el objeto fundamental de esta legislación o de esta propuesta o proyecto de ley, que el Estado dominicano realmente de alguna manera sea resarcido en cuanto a la comisión de estos crímenes y delitos, que muchas veces la víctima principal es el Estado dominicano. Es decir, no hay víctimas como personas físicas o jurídicas, sino que muchas veces, como lo hemos visto en el caso del narcotráfico, el lavado de activos, el Estado dominicano es el que se perjudica con la comisión de estos delitos, y de alguna manera esta ley va a permitir de manera un poco más efectiva que esos bienes, ese erario, ese dinero que se ha producido por ese ilícito vuelvan a las arcas del Estado para de alguna manera apalear o retribuir a la sociedad lo que ese hecho ha provocado. ¿Por qué se observa tanta timidez, casi indiferencia del liderazgo político dominicano frente a una iniciativa de esta naturaleza? Uno observa un gran silencio, porque esto debería de provocar que todos los sectores de poder se reunifiquen en torno a una iniciativa de esa naturaleza, pero uno observa que la reacción y el apoyo como que está muy tímido.
Sí, esa pregunta que tú haces, me imagino que por los hechos que han acontecido, se debe de cargarle más el fardo a los congresos que hemos tenido en años anteriores. Porque el congreso que asumió el año pasado lo asumió en plena pandemia y no estaba en posiciones ni en condiciones ordinarias como para conocer y prestarle el interés que tú estás manifestando. No le han prestado otros congresos de la República. Es decir, desde el año 2010 hasta el año 2020, que es cuando asume el Congreso, vamos a decir, de forma mayoritaria el partido oficialista, es decir, 10 años con una obligación constitucional de aprobar una legislación, y esos congresos anteriores ciertamente no le prestaron la diligencia ni el interés. Sería especular aquí sobre la falta de interés o negligencia de esos congresos, de esos periodos constitucionales, ¿verdad? Pero el de este, que es el que se ha vuelto a poner en la opinión pública, el interés de esta Hoy día a legislación. un narcotraficante le conviene la extradición. Sí. En el caso, por ejemplo, de Quirino, se habla de que él ha recuperado la mayoría de sus bienes y que ya tiene grandes negocios porque los tribunales se han visto obligados a devolverle los bienes que le incautaron porque él no fue juzgado aquí. Es correcto, es correcto. Esa es una de las debilidades que pretende eliminar o resolver esta nueva ley de extinción de dominio. Pero, Román, ¿cómo se expone en la ley a coger el Estado Dominicano esos bienes de personas que han sido sometidos sin que todavía haya una condena? Por ejemplo, se lo llevan a extradición, no han sido juzgados aquí. ¿Cómo lo plantea la ley que van a pasar al Estado por la extinción de dominio de esos bienes? Excelente pregunta. Específicamente en el artículo 35 del proyecto, se establece un mecanismo, el mecanismo siguiente. El Estado requiriente, que es el Estado que solicita en extradición. Estados Unidos, por ejemplo, presenta una condena porque el sujeto fue juzgado y condenado en Estados Unidos. Sí. Luego de eso, esa sentencia puede ser perfectamente homologada en el país en virtud del artículo 35. Se hace una solicitud a la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia con unos requerimientos legales, evidentemente, para que esa sentencia sea homologada y surta los efectos sobre los bienes que posee esa persona en este país. Pues entonces, hasta que no haya una condena allá, en el caso de los extraditables, no va a haber una incautación de los bienes del Estado Dominicano. Y entonces, los que son sometidos aquí va a operar igual como se establece, se incautan los bienes si hay una sentencia en su contra. No tiene que haber una sentencia definitiva en Estados Unidos. Okay. Permítame explicarle. Sí. Existe la figura de las medidas cautelares. El Ministerio Público, a través de el Estado requiriente, que los representa aquí en asuntos de extradición, puede perfectamente solicitar medidas cautelares que permitan preservar esos bienes hasta tanto hay una sentencia definitiva en el Estado requiriente. Un secuestrador judicial. No. Para administrar los bienes. Medidas cautelares son embargos retentivos, hipotecas judiciales sobre los inmuebles, todos los tipos de medidas civiles que establece incluso el Código Procesal Penal, que establece lo que son medidas de coerción reales, que es sobre los bienes muebles del sujeto pasivo de extradición, muebles e inmuebles. Puede perfectamente asegurar que luego de que haya una sentencia definitiva en el Estado requiriente, pues ese Estado, bajo el procedimiento de este proyecto de ley, solicita la homologación de esa sentencia y pueda terminar de ejecutar. O sea que no hay que hacer un juicio aquí sobre eso. Sí, con la homologación es suficiente. Con la homologación se inicia el proceso, pero sí, el juez de la extinción de dominio, apoderado del asunto, que repito, como dije al inicio, habrá, según la conformación de la ley, un
un tribunal departamental en todo el territorio nacional, es decir, por departamentos, equiparable a una corte de apelación penal, tendrá que resolver los asuntos pertinentes a esa ejecución. ¿Y cómo se plantea la transparentar los bienes que tienen la persona física y jurídica? Bueno, Porque eso va a ser un problema también. no, lo que pasa es que cuando se inicia la investigación del caso, el Ministerio Público puede hacer las indagatorias de lugares, investigar, como es y seguirá haciendo su papel, de individualizar, identificar y obtener la información necesaria para poder preservar esos bienes. En tu opinión, ¿con qué tú no estarías de acuerdo con el contenido de la ley? Bueno, Del proyecto, ¿verdad? Sí, porque del proyecto. En mi opinión, es un proyecto de ley excluyente, porque conforme está redactado el Código Procesal Penal Dominicano, sobre todo con la reciente modificación que sufrió el pasado 10, a través de la ley 10-15, solamente este proyecto prevé al Ministerio Público como la figura jurídica para poder hacer este tipo de solicitudes. Recordemos que la misma ley establece que serán sujetos de extinción de dominio, el del procedimiento bajo extinción de dominio, todos los bienes que se hayan obtenido de forma ilícita. Eso incluye todos los delitos y crímenes que están regulados por la ley. Y hay procesos penales donde la víctima no es directamente el Estado, sino es una persona física o jurídica. Por ejemplo, un abuso de confianza, los delitos económicos. Entonces, el dejar al Ministerio Público solamente como la figura jurídica que puede solicitar ese tipo de procedimiento de extinción de dominio, para mí sería excluyente, porque no siempre la víctima es el Estado Dominicano. En los delitos hay personas directamente afectadas con la actuación criminal. Y eso, el no permitir que eso pase, pues sería, desde mi punto de vista, hasta violar la Constitución, porque la Constitución habla de que todas las personas son iguales ante la ley. Incluso, una de las razones por las cuales el Código Procesal Penal fue modificado en el año 2015 era porque a muchos articulados no incluían al querellante o la víctima en solicitudes procesales que le permitieran proteger sus derechos. Y vino esa modificación y ahora la víctima sin el Ministerio Público puede acusar, ahora la víctima sin el Ministerio Público puede solicitar medidas de coerción. Entonces, ese mismo principio que operó en la modificación del Código Procesal Penal, entiendo yo que debe operar en este proyecto de ley de extinción de dominio, porque sería excluir a una gran parte de la sociedad que se ve afectada por ilícitos penales, donde no siempre el Estado es el único perjudicado. Hay preocupación porque, por ejemplo, en Colombia se han cometido muchísimas barbaridades, incautándole bienes a personas que no han tenido nunca, digamos, no han estado en colisión con la ley, sino que alguien alquiló su apartamento, el que estaba como inquilino cometió una infracción y termina entonces el dueño del apartamento perdiéndolo. Y en Colombia hay muchos casos en ese sentido. Se ha cuidado en el caso dominicano para que no caigamos en ese tipo de inseguridad, vamos a decirle. Sí, el proyecto de ley establece la devolución de bienes a víctimas o terceros que presenten de forma legítima una documentación que los acredite como propietarios de esos bienes, de manera expresa. Ahora mismo el artículo está ronda el 32, el 30 por ahí, pero sí lo establece, protege a esas personas que quizás no tienen que ver con el ilícito, se encontraban en un momento y en una hora no adecuada y les tocó que le incautaran algún bien o alguna propiedad. En la actualidad, frente a la ausencia de la ley de extinción de dominio, esa persona que ha sido perjudicada por una incautación irregular de un bien X, ha recurrido a través de la figura del amparo
¿verdad? Para que se les sean restituidos sus derechos. Ese es el mecanismo que se está utilizando actualmente para la devolución de bienes que han sido incautados y que no son propiedad de la persona acusada penalmente. Pero este proyecto de ley sí prevé de manera expresa la devolución siempre y cuando ellos presenten la documentación legítima en ese sentido. Hay que recordar que los procesos de extinción de dominio se inician cuando hay una condena. No podemos iniciar el proceso de extinción de dominio sin una condena, sin que la presunción de inocencia no haya sido destruida en un tribunal. Por eso existen las medidas cautelares, para que en lo que eso llega, pues se puedan preservar los bienes que luego serán incluidos en el erario del Estado, las arcas del Estado, para poder retribuir económicamente lo que ese ilícito ha provocado. O sea, digamos que una persona es apresada y extraditada a los Estados Unidos e inmediatamente entonces aquí se apoderan de sus bienes para garantizar que no se vayan a perder. A través de las medidas cautelares. Exacto. Correcto. Y entonces a la espera de que se determine el juicio de si el individuo es culpable o no en los Estados Unidos. Es correcto. Eso sería el procedimiento. Sí, esa sentencia evidentemente tiene que ser homologada por la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia. Pero hay un paso que el Congreso también tiene que agotar luego de que esta ley sea aprobada y promulgada. Y es que debe operar o deben de entablarse ya en esa parte. Me imagino que el Poder Ejecutivo iniciará los pasos, porque la ley, el proyecto de ley que tenemos, habla de que habrán tratados. Ahora mismo no hay un tratado internacional entre República Dominicana y Estados Unidos respecto al procedimiento de esa homologación de esa sentencia. Es decir, además de la ley, posteriormente habrá que suscribirse un tratado entre el país requiriente, en este caso Estados Unidos, que es el más visto, para que entonces establezca el procedimiento de esa homologación de Estado a Estado. Ese tratado tiene que originarse en principio en el Poder Ejecutivo. No, o en el Congreso. Puede someterlo el Poder Ejecutivo. Pero es el Congreso que tiene que correcto, aprobarlo, ¿verdad? claro que sí. Y debe estar sujeto a la revisión constitucional para que no haya ningún tipo de choque con la Constitución dominicana. La mayoría de países cuentan con legislaciones de esta naturaleza. ¿Cuál país tiene una legislación verdaderamente rigurosa en ese aspecto? Conocemos a México, es el país que tenemos, que incluso fue el país, uno de los primeros países que aprobó este tipo de legislación. No podemos negar que Estados Unidos es que está propiciando este tipo de legislaciones en Latinoamérica para poder romper un poco con el inconveniente que le trae el lavado y ese tipo de cosas. Pero México sí tenemos conocimiento, y en Argentina, esos dos países. Pero ha habido dificultades, como dijo Juan Bonilla, para aprobarla. Y parece ser que esa ley de extinción de dominio sigue durmiendo un sueño eterno por el problema de que aquí legisladores, regidores, alcaldes y una parte del sector empresarial no puede demostrar lo que tiene. Y con esa ley de dominio, de extinción de dominio, también hay que transparentar. Todo el mundo tiene que ser transparente. No, recordemos que la extinción de dominio crea tribunales para el conocimiento del decomiso civil de un ilícito penal. La ley de lavado de activos sí. Es así. Es la que está llamada, y eso está bajo los hombros del Ministerio Público. Sí, bajo los hombros del Ministerio Público. Mucha gente se pregunta por qué la DGI pero que la DGI no tiene participación legislativa en esto. La DGI tiene una participación impositiva. Quien tiene a cargo investigar ese tipo de ilícitos en colaboración con estas instituciones es el Ministerio Público. Bueno, Marco, como tú eres un abogado que lee mucho, lo que te voy a preguntar está fuera de lo de la ley de lavado de activos, que fue por lo que te invitamos. Pero ha surgido un tema ahora con los acusados mediante el operativo que se ha denominado Operación Falcón,
Y es que los abogados están pidiendo la inhibición de la juez y también están pidiendo que sea llevado al Distrito Nacional la celebración de medidas de coerción y del juicio que sea puesto en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. En tu opinión, ¿qué envuelve todo eso? ¿Le toca a la juez determinar si va a ser en la jurisdicción del Distrito Nacional o se queda en Santiago? ¿A qué órgano le corresponde tomar esa decisión? ¿Y basado en qué? Bueno, tú me has planteado dos cosas, inhibición por un lado y incompetencia territorial. Sí. En cuanto a la inhibición, lo conoce la Corte de Apelación del Tribunal a través de una solicitud que se hace y la Corte decidirá si hay méritos o no para la inhibición, que son muy puntuales en cuanto a la participación de la juez a título personal en el proceso. Eso es yo lo veo muy débil, esa solicitud. Regularmente se hacen planteamientos así con la finalidad única de incidentar. En cuanto a la competencia, a todas luces, desde mi punto de vista, el competente es el lugar donde porque recuerden que aquí se está conociendo medidas de coerción. Aquí fue donde se hicieron los allanamientos. El tribunal que ordenó esos allanamientos de jurisdicción de Santiago, el lugar de los decomisos la detención fue en este distrito judicial. O sea que es evidente el planteamiento de que será rechazado el planteamiento de cambiar de jurisdicción. Por alguna razón el Ministerio Público de la capital se trasladó aquí para conocerlo, porque la competencia, dice el Código Procesal Penal, es del lugar donde se cometen las actuaciones procesales. Pero hay personas que estaban ubicadas y tenían su radio de acción en Santo Domingo, en el este del país. O sea que no todos tenían su base de operación supuesta en Santiago. Bueno, habría que ver porque el criterio fundamental de competencia, por eso entiendo que el Ministerio Público está pidiendo que sea complejo el caso, ¿verdad? Pero la sede central de las operaciones que ellos aducen o alucen, señalan en esa medida de coerción, está en Santiago. Las ramificaciones de esa red poco importa. Hay que ver el tronco, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la fortaleza de la acusación del Ministerio Público en cuanto a la medida de Marco, que hay coerción. otro pedido que ellos están haciendo. En el caso de Brecht, por ejemplo, los abogados de la defensa pedían que no tenían sus defendidos, sus clientes, que si no eran diputados y no tenían jurisdicción privilegiada, no había por qué juzgarlo en jurisdicción privilegiada, solo por tenerlo junto a los que tenían esa condición, que eran 2 o 3 y después quedó uno. Entonces ahora están pidiendo los abogados que se une el caso con los diputados que todavía no tienen un proceso abierto para que todos sean juzgados en jurisdicción privilegiada. Es como una gallo loquera. No, eso es aún el que no sabe derecho, claro. Eso es un absurdo. Por eso los presuntos diputados involucrados no están en esta jurisdicción, precisamente por su condición. Y se le pide un juez especial. Claro, correcto, precisamente para... Y el proceso es uno, y puede llevarse el proceso en distintas jurisdicciones, aunque sea un solo proceso. No tiene que ser de forma conjunta. Eso el que ejerce un poco mínimamente esto sabe que cuando hay varios imputados incluso, y hay 3 en rebeldía y 2 detenidos, el tribunal puede desglosar, es decir, separar para que continúe respecto a esos 2 imputados y no con respecto a los que están rebeldes. O sea que procesalmente hablando, el proceso es uno, aunque se lleve ante jurisdicciones distintas. Ese planteamiento lo vemos muy desafortunado. Sí, es correcto. Bien, antes de terminar, si ustedes no tienen algo más, antes de terminar. Termina cuando te lo diga. No, pero si ustedes tienen alguna pregunta, ¿les falta algo? Adelante. Bien, yo le quiero preguntar a Marcos Román Martínez, ¿cómo se prepara un abogado?
para establecer la diferencia entre un licenciado en Derecho y un abogado. El licenciado en Derecho, yo sé que el abogado es el que sube a estrado, ya solo es abogado, yo creo que no debería hacer eso. Pero dime una cosa, ¿qué has hecho tú para prepararte después que saliste de la universidad? Ejercer mi carrera de manera acuciosa, con alto interés y con un objetivo claro. El abogado se define por el ejercicio digno que haga en la toga. El ejercicio es lo que pule de manera definitiva y lo lleva a ser incluso a niveles juristas. Todo depende del interés de cada profesional. Cada quien tiene su manera de ejercer. Los licenciados en Derecho tienen un papel también que jugar en algunas instituciones, lo que llamamos ejercicio de carpeta, de escritorio. Pero el abogado que ejerce en los tribunales definitivamente tiene un alcance mayor en cuanto a los objetivos que se ha planteado a nivel personal y frente a la sociedad. Pero también, don Jaime no me hizo la pregunta a mí, pero también, Marcos, hay un aspecto importante, y es que hay muchos licenciados en Derecho que se han hecho licenciados en esa materia, se han hecho abogados como un complemento de otra carrera que ejercen, como la mayoría de comunicadores que hemos estudiado Derecho, para complementar en los análisis y comentarios en la comunicación un conocimiento más que ayuda a fortalecer una teoría, una tesis, un análisis sobre aspectos jurídicos, por ejemplo. Es correcto. Eso es desde mi punto de vista, es una debilidad. Tú divides tus conocimientos y tus energías. Tú debes concentrarte en lo que quieres hacer para lograr tu objetivo. Y el vivo ejemplo de eso soy yo, porque yo no estoy en los medios de comunicación pudiendo estarlo. Porque decidí ser abogado, decidí formarme en ese sentido para poder no tan solo alcanzar mis metas personales, sino también aportar desde el enfoque de mi profesión a la sociedad. Muy bien, muchas gracias a Marcos Román Martínez, que ha estado con nosotros compartiendo este conversatorio sobre derecho, sobre abogados. Y ya saben, los abogados y los licenciados que no son juristas, hay que estudiar mucho y escribir algo para llegar a ser juristas, ya lo saben.